¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buen día. Continuamos nosotros con nuestro estudio acerca de cómo encontrar la verdad y descubriendo las falacias y malos métodos con los cuales los teólogos y pastores han aprovechado de la ignorancia del pueblo para llevarnos a unos falsos caminos lejos de la salvación. Hoy tenemos la segunda parte acerca de nuestra meditación acerca de los judíos y los gnósticos en cuanto a la hermenéutica. Un texto que vamos a leerlo hoy día se encuentra en Mateo 23:13. Yo les invito, querido oyente, a que usted investigue, haga un mapeo, haga una estadística, busque en su Biblia cuántas veces el maestro llamó así, de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. No fue una sola vez, no fueron dos veces, no fueron tres veces, fueron muchas veces y en muchas ocasiones en la cual nuestro maestro recalcó que los escribas y fariseos son hipócritas. Y hemos estado viendo que realmente el escriba, como el fariseo moderno, llámese teólogo, pastor, ministro, cura, papa, obispo, quien fuese, reverendo, quien fuese, hay tantas iglesias porque han tenido malos métodos para entender o aceptar humildemente las palabras del maestro. Vamos a volver a leer el párrafo que leímos ayer en Mensajes Selectos en el tomo 1. Y vamos a leerlo y dice así: las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. ¿De qué maneras lo hace Satanás? Entorpecer la mente. Una es por los métodos. Dos es por la intemperancia. Comen y beben a cualquier hora, cualquier cosa y de una manera incompatible entre sí. Que la glotonería realmente es una palabra que es más extensa de la que nos hemos dado cuenta hasta ahora. Cuán delicada es la maquinaria humana para poder tener una solvencia intelectual para poder entender las cosas que se nos van enseñando. Cristo había dado gemas de verdad, pero los hombres las habían envuelto con los andrajos de la superstición y el error, que traducido sería que los teólogos de hoy han envuelto las verdades con los andrajos de su teología, basada en la superstición y el error. Les había impartido las palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vio que el mundo no podía hallar la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el mundo, la gente, el vulgo, los mal llamados laicos, por qué no pueden hallar la palabra de Dios? Aquí dice la respuesta: porque estaba oculta por las tradiciones de los hombres. Igual que en el pasado, hoy existen muchas tradiciones solapadas que se enseñan en los púlpitos como si fuesen verdad. ¿Cómo anhelaba Cristo exponer a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad? ¿Cómo ardía su corazón por eso? Pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal que era casi imposible revelarles las verdades relativas al reino de Cristo. ¿Qué dice? Dice, pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal que era casi imposible revelarles las verdades relativas al reino de Cristo. Desformar la mente de un estudiante para que después, cuando él salga al servicio como teólogo, fue malograda en los institutos de religión
en sus universidades o en sus seminarios. Es ahí donde los moldes de unos maestros totalmente absurdos y rebeldes a las palabras del Señor son formadas de una manera que es casi imposible que ellos puedan ver la verdad. La ceguera cognoscitiva de los judíos, que teniendo el velo en los ojos, que teniendo delante de ellos el banquete, que teniendo ante sus narices la evidencia y la verdad, no pueden verla, no pueden aprovecharla, no pueden captarla, por haber sido enajenados, por haber sido lobotomizados por las pinzas sutiles de los malos métodos de los teólogos. El mundo ha desperdiciado en los teólogos un capital humano que hubiera sido muy bueno para que hagan en otras ciencias buenos descubrimientos por sus métodos, biología, astronomía. Pero ¿será cierto esto? Si le preguntamos a un teólogo moderno cuánto es 1 más 1 más 1, él dirá inmediatamente 1. Entonces, la esperanza de que un teólogo sea un buen científico, un buen profesional, queda echada por los suelos, ya que son supersticiosos y realmente, aun cuando vistan de traje y de corbata, visten andrajos en su teología. Vamos a seguir leyendo y dice, las escrituras no habían sido leídas correctamente. Este era lo que el maestro quiso enseñarles en la época que él estuvo y que su ejemplo sirve para nosotros en estos últimos tiempos, que las escrituras no han sido leídas correctamente. Si a un hombre se le pone unos anteojos de color, va a percibir todas las cosas a través del color de sus anteojos. Así que la manera más sutil de una persona engañarlo con la Biblia es darle la Biblia, pero ponerle unos anteojos para que a través de ellos se distorsione totalmente la verdad. Se nos dice aquí que la experiencia de Israel antes del primer advenimiento de Cristo ilustra la experiencia del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pueblo es ese? En el libro de Apocalipsis, ese pueblo está representado por la iglesia de Laodicea, que describe la condición de la iglesia que estará presente en los últimos días de la historia humana. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Por qué se dice, pero los hombres, llámese en estos teólogos, pastores, ministros, les habían envuelto a la verdad con los andrajos de la superstición y el error? ¿Por qué dice así? Y le encontramos esa respuesta en Apocalipsis 3:17, cuando dice, ya que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. La misma soberbia del teólogo, la misma suficiencia de un pastor. Y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, un pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, un hombre que viste harapos y andrajos, pero que se asuma a sí mismo como un hombre rico. Esa es la condición de este pueblo de los últimos días. Pero la causa de ellos está en su teología. No es como muchos dicen que la Odisea es un pueblo que tiene problemas porque tiene problemas domésticos, problemas morales, porque todos los humanos tenemos problemas, todos los humanos tenemos nuestras fallas, pero no está hablando de estas fallas comunes, ordinarias y domésticas. Está hablando de una teología que está puesta en medio de la iglesia de Dios. Y es la teología de que los hombres que se han puesto como élite, como filtro entre la deidad y el hombre, han llevado a una condición de vergüenza, al punto de que son amenazados de parte y advertidos de parte del maestro de ser vomitados. Pero ¿qué significa ser miserable, pobre, ciego y desnudo? Le dejo para que reflexiones. En el caso de los gnósticos, en los albores del cristianismo, constituye también una advertencia para nosotros, pues nos muestra las conclusiones a las que se llega si no se toman literalmente las escrituras. Solamente hay seguridad si nosotros nos basamos en un escrito está o un así dijo Yahweh. Y mejor aún, así fue dicho por la boca de nuestro Mesías, que fue el único que es sobre todos nosotros. En el diccionario enciclopédico de Quillet hay una
un párrafo histórico acerca de los agnósticos que dice: desde los comienzos del cristianismo, los gnósticos se opusieron a la opinión de la mayoría. Consideraban que los dogmas enseñados en los libros santos, tomados al pie de la letra, solamente servían para el vulgo, pero había en cambio para los espíritus superiores, entre comillas, es decir, para aquellos que son la élite, para aquellos que son los superhumanos, los ungidos, los iluminados, los únicos que creen que pueden tener la verdad en sus secretas reuniones, en sus juntas de iglesia, en sus reuniones de comité, en sus conferencias generales, los únicos que se sienten divinos frente a otros humanos, pueden ver en esos mismos textos una ciencia trascendente que daba la clave para misterios más profundos. En otras palabras, los hombres modernos, al igual que los gnósticos de antes, los teólogos de ahora son filósofos. Envuelven lo sencillo en algo complicado y le dan sentido. ¿Para qué? Para darse espacio entre la gente del pueblo mal llamado laico. Sigo leyendo. Así la gnosis no fue más que la introducción en el seno del cristianismo de todas las especulaciones cosmológicas o teosóficas que integraban en la mayor parte de las religiones antiguas del Oriente y habían sido aceptadas por los neoplatónicos de la escuela de Alejandría. Qué buen sinónimo encontramos para llamar a las escuelas de teología, a las universidades que forman estos teólogos, como los neoplatónicos de la escuela de Alejandría, porque es lo mismo del pasado, es ahora. Se puede percibir que en el primer paso que se hizo que los gnósticos llegaran a especulaciones filosóficas fantásticas anticristianas fue el no aceptar la interpretación literal de las escrituras. Y esto es tan importante recalcarlo, que usted converse con cualquier teólogo, con cualquier pastor, con cualquier ministro, con cualquier profesor de religión, y observe usted si ellos, frente a las palabras clarísimas del maestro, dicen que si es literal o no. Y el problema de los gnósticos en el pasado, que metió tanto problema y que convirtió una iglesia pura en una Sodoma y Gomorra, fue el no aceptar la interpretación literal de las escrituras. Las doctrinas predicadas por ellos fueron condenadas enérgicamente por los apóstoles, y eso lo podemos leer en las cartas de Juan, en las cartas de Judas, en la segunda epístola de Pedro especialmente, y en algunas de Pablo como Colosenses y los Hebreos. La escritura nos aconseja a que no cometamos hoy el mismo error de aceptar a los judíos y gnósticos modernos, por más que se escondan tras los títulos de una falsa formación académica. Mañana vamos a empezar a descubrir, si hemos visto ya todo lo malo que se nos enseña, tenemos que ver si es que la Biblia tiene un método. Y sí, la Biblia tiene método, tiene más que todo principios de interpretación, que ella misma nos lo va a enseñar a partir de mañana. Nos vemos.